Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 8. Te di la casa de tu Señor, puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y de Judá. Y de eso hubiera sido poco, si hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Allí entonces el Señor, en el contexto bíblico, le está hablando por medio de Natán y le revela, queridos amigos, la dimensión teológica del pecado de David. Es decir, la ingratitud ante la abundancia del Gesed de Dios. Ingratitud. Upeaina a veces ya la llana el tema. Ingratitud. Llegó ese amigo, ame embaiten de gloria. Ame embaiten. Mira un poco. Le vuelve a decir, ¿verdad? Te di la hija de tu Señor. Puse en tus brazos sus mujeres. Te di la casa de Israel y Judá. Y por si fuera poco, te añadiré otro favor. A la cata. Esta treimba, en de David mío. De Yesa, de Yesa, ¿cuántas riquezas tenía? Are hipotarse ve, are mondán de la pisa, are yucacá de la pisa, porque sos angurriento. Miren, queridos amigos, esta enseñanza en la vida cristiana es esencial y fundamental. A ver la ingratitud ante la abundancia del Gesed. Gesed en hebreo, en la Biblia, quiere decir misericordia. Vaya, depende de ya la ñanderajueterei, anderajundes, amigo, o me embaiteonde. Andei bajabe, en vez de leye por acá, así como ese rico, era de la parábola. Está de colande me bajaré ya, rapen por ya, hoy yucá le ofrecen. Andeu bebereñe muy como el gran, hospitalario. Are pocola va ajeno. No le quites al pobre, al contrario. Vos tenés que compartir y hacer que exista justicia e igualdad, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, cada frase que encontramos aquí es un recordatorio de la alianza personal que el Señor había mantenido con él, es decir, su verit, cada frase. Entonces él le comienza a decir cuáles son esas cosas. Te di la hija de tu Señor. Primera cosa, puse en tus brazos sus mujeres. Entonces, toda el harén, ¿verdad? Te di la casa de Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur, como me vean de pobres amigos, Judá e Israel. Y por si fuera poco, te añadiré otro favor. El pacto de amor, el pacto de fidelidad de parte de Dios. No solo le dio el reino, sino también le dio protección y plenitud. Protección y plenitud. Vos aquí reinando. Vengo a verla acá en Ahora, queridos amigos, en el griego aparece una palabra en la traducción, dorea, ¿verdad? Dorea. Y dorea en griego significa un bien gratuito. Veáis la dorea.
O sea, llame en de anda de a cambio. Es misericordia, es amor, es charis. Así es que, queridos amigos, lo que vemos aquí es que David ha abusado de los dones de la gracia sin reconocer su origen. Abusamos. Ya hay puruaía, lleva veñan de yara gracia. Oye, ¿dónde? Y yo sé que esto no hace falta explicar demasiado, pero muchos de nosotros vive también esta realidad. Siempre vive así como país con 31 años más de coina de país. Alguna vez la sejarúa lleva a lamentar y no me embargo, peor me vuelve ella o despilfarrapa, país o despilfarrapa, hoy puruguaypa, doy puruguay. Claro que yo no le voy a decir a sus padres también jamás con la culpa llevan, ella la ñandeña, el añade familia. A pesar de que algunas veces también hay muchos buenos padres que hacen todo lo posible a la familia. Pero la familia opela o agradecete, entonces por eso viene la ingratitud. Y se ve amigos la oñeme en bande, amén, van de ellos venían de yarajande y vas a ver poco la de ajena. Pemboriajuire no jareñe enriquece se pemboriajú. Y eso no puede ser, le dice. No reconoces el origen de la gracia. Si esto fuera poco, dice, te habría dado mucho más. Esto quiere decir que la misericordia de Dios siempre es abundante. Te habría dado mucho más, Porque yo no escatimo, dice. No soy avaro, sino que al contrario. Ella lleva la pueblo, la gente de Catuamuesa lo copona. En la raíz de todo esto, queridos amigos, el pecado no es simple desobediencia, sino que es falta de gratitud ante el amor total de Dios. Prendo por aquí. Falta de gratitud ante el inmenso amor de Dios. Entonces el pecado verdaderamente, queridos amigos, no es luego porque fui infiel en mi matrimonio, porque toqué tal cosa, porque no me fui a la misa, porque no me confesé. O me ha pecado ahí. Ni que vemos no me anda yo y pecado. Claro que son pecados. Pero la raíz, la raíz de todo esto, ¿saben qué es, queridos amigos? La ingratitud. La andere yesape ay. Daya yesacuaya lleva peñan de yara gracia ñeme eva de cuellan de. Y entonces no lo estamos aprovechando. No vivimos, no somos gratos, agradecidos. Y por lo tanto, como no somos agradecidos, despilfarramos los bienes de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas.
amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turu-tu-tu-tu-ru, turu-tu-tu-tu, turu-tu-tu-tu-ru, turu-tu-tu-tu. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los dogmas sobre Dios. La existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este martes 11 de noviembre. Y como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro a través del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 9. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de entre el mundo fue considerada una desgracia y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. Queridos amigos, estamos reflexionando, ¿verdad?, en este día tan interesante lo que nos está hablando este libro de la sabiduría. ¿En qué consiste esta sabiduría? Y por eso nos dice directamente que el Señor lo primero que hace es hacernos a su imagen. Y cuando estamos hablando de su imagen, quiere decir
que nosotros fuimos creados para ser incorruptibles, incorruptibles. Y los hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero, por la envidia del demonio, entró la muerte en el mundo. Y aquí abrimos paraguas enseguida, bueno, atención, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué nosotros estamos en esta situación? Y justamente porque el mal está allí, a flor de piel. Entonces, Pablo también nos está llamando la atención y nos está diciendo, bueno, belleza, y ante cualquiera de estas propuestas indecentes, vamos a decirle así, ¿verdad? Entonces podemos caer en este gran fallo, en este gran pecado. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los afectará ningún tormento. Esto ya nos está animando a nosotros porque Imañandeina lleva el que es justo, Sedek, que es la esencia de Dios. El que busca verdaderamente esa justicia ya está en Dios, ya está en Dios. No les afectará ningún tormento, porque nos aferramos en el Señor, porque vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Y sobre todo, queridos amigos, porque la partida de este mundo es considerada como una desgracia y su alejamiento también para nosotros es una continua destrucción. Lleva. Pero sin embargo, queridos amigos, todo esto implica esa paz y esa serenidad en el seguimiento y en el estar con Jesucristo. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando este capítulo 12 del segundo libro de Samuel, el versículo 8. Este versículo 8 nos dice, te di la hija de tu Señor, puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y Judá, y por si fuera poco, te añadiré otros favores. Decíamos que el verdadero pecado, queridos amigos, aquí es la ingratitud. Ahora, en el contexto del antiguo Israel, la monarquía no era solo el poder político, sino la responsabilidad teológica, es decir, el rey, el Melech, debía reflejar la Malkut, es decir, la realeza, el reino. Jamás era el reino, y eso quiere decir que la bondad de Dios, la misericordia europea con la Malkut, el reino de Dios, la bondad, lo que se ofrece, lo que se regala. Ahora, Dios recuerda a David que todo lo que posee, trono, victoria, familia, proviene de qué cosa? De su neuma, de su espíritu. La Torah misma, que establecía que el rey debía ser ejemplo de obediencia, no de apropiación. La Torah le está diciendo, con bienes, con riqueza, no debe. Anda ni de era ñonte. Qué lindo que es. Ese es del pueblo, esa es de la gente, esa es de la comunidad. Qué difícil, queridos amigos, porque el estilo, ¿verdad? O la estrategia que nosotros utilizamos,
que es una estrategia válida ciertamente, pero hay que estar muy atento, ¿verdad? Hay que estar muy atento. Cuando entramos en un capitalismo exacerbado, entonces caemos justamente en esto. Añandé pechan de mañana pensar. Ese es el peligro, porque toda metodología, por una parte son buenas, cuando uno mira profundamente, y por otra parte también son peligrosas. Tanto el socialismo como el capitalismo, los dos son buenos y los dos son malos. Es malo cuando, al final de cuentas, todos, por el egoísmo nos dejamos llevar. Entonces tu mentalidad, tu actitud, como decíamos, entonces se deja llevar. Siéntese, y después el otro que te dice en el aspecto social, ¿verdad? Lo social, tema hoy en el aspecto de la parte social. Sin embargo, después también, queridos amigos, no nos vamos muy lejos. ¿Saben por qué? Y porque después que los otros trabajen, que el Estado, que no sé quién, a ver, porque todo es social. No. Aquí tenemos que caminar desde un elemento que Dios nos regala, que es el elemento de la caridad, de la generosidad, del empeño, del trabajo, en fin, donde tenemos un gran amor por el hombre, por la comunidad, porque todos realmente, queridos amigos, podamos realizarnos, ¿verdad? Entonces, dentro de una dimensión histórica de advertencia profética, los dones de Dios son irrevocables, pero que pueden convertirse también en juicio si el corazón los olvida. Lo que acabamos de decir. Si yo no sé dirigir mi corazón, si yo no sé dirigir mis ideas, mi pensamiento, mi generosidad, mi entrega, ciertamente que todo esto se vuelve también peligroso. Por eso que dentro de un contexto antropológico, dentro de un contexto, queridos amigos, de la cultura, el sahar, el recordar, el logos, la palabra, el lev, que es oikonomía, culturalmente son los beneficios que nosotros recibimos de parte de Dios. Peña de Yara, el cual Peña de Yara, ome de verdad. Y entonces culturalmente recordar los beneficios recibidos es un acto sagrado. Culturalmente meditar, agradecer, recordar, sahar, los beneficios que Dios nos ha dado. Eso, queridos amigos, ya es un acto sagrado. El sahar, el hecho de recordar con reverencia, es esencial en la espiritualidad hebrea. La memoria agradecida. La memoria para decir, porque en delareme y por lo tanto, del aspecto humano, del aspecto antropológico, este pasaje describe la ruptura interior del corazón, el lev. David había olvidado el origen de sus dones, del corazón de Dios. Su alma entonces se centró, queridos amigos, no en el corazón de Dios, sino que se olvidó de la oikonomía, es decir, la economía de salvación. La economía de salvación, ¿saben en qué consiste, queridos amigos? Justamente en una generosidad. Pero para los demás. Esa es la verdadera oikonomía en griego, que quiere decir una verdadera economía, una orden, para que nosotros también podamos ofrecer lo mejor, ¿verdad?, a los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? De repente te das cuenta que solo hay dolor y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte ver los diarios con imágenes de destrucción y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Que perdido, yo quiero luchar contigo, ven acá, es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene, nada nos detiene, todo pasará. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Todo cambiará. Confía en él, buenas nuevas vendrán. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas.
Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12, versículo 8 del segundo libro de Samuel. Te di la hija de tu Señor, puse en tus brazos sus mujeres.
te di la casa de Saúl, la casa de Saúl. Te libré justamente entonces de todo eso. Y después dice, te di la casa de Israel y Judá. Y por si fuera poco, te añadiré otros más, otros favores más. Esta es la multiforme manera como Dios se manifiesta dentro de su gracia, el Haris, decíamos, la misericordia. Las cosas. El olvido es una forma de infidelidad, queridos amigos. La ñandere saraino hinata, ñañembe saraino beñande yarawi, dayahai beñande yarana pues dayaya posee beñande yara y añande. El yuque la misa javere hendu hanguaisa peseñe porque eres henduno peseñe upeshamante de catutas opere yapojare yapopona landera pe. Eres hendurine beñande yarañi hare yapopona hanguá vendera pe pona, coangare chata, cómo todo va cambiando y cómo todo va mejorando, ¿verdad? Esa pues es la realidad, esa es la lógica. Y entonces, ¿qué harán en el aspecto lógico, queridos hermanos, para entender la palabra de Dios, verdad? Vamos a mirar un poco algunas palabras claves, profundas de nuestra exégesis. Por ejemplo, la palabra dar. Vea, Natán. Justamente el nombre del profeta es Natán. Y este verbo es central en este versículo, porque le dice luego en el versículo 8, te dije, Natán, te di la hija de su señor, puse en tus brazos, te di en tus brazos a sus mujeres, te di, Natán, la casa de Israel y Judá. Y por si fuera poco, te daré, Natán, te daré, te añadiré otros favores más. Así es que entregar, conceder gratuitamente, Natán, conceder gratuitamente. Todo lo que el hombre posee proviene de la generosidad divina. Vaya suraya, pero guañandeina, peñande ya huerecoa. Bueno, todo, queridos amigos, proviene de la generosidad divina, generosidad de Dios. Ahora, cristológicamente, Cristo es el don supremo, ciertamente, del Padre, y este es el don mejor y maravilloso. Eso ya entramos un poco en el Nuevo Testamento, pero para entender espiritualmente, reconocer el Natán, te doy. Es decir, queridos amigos, que en la medida en que nosotros somos generosos, cambio, de sociedad, de coe, de roga. Una segunda palabra, queridos amigos, es el famoso sahar. Sahar es recordar. Así explícitamente no aparece la palabra sahar, pero es lo que subyace en la exhortación, porque Dios nos recuerda, y el hombre debe recordar también, que la fe madura se sostiene sobre la memoria agradecida. Vean bien, la fe madura se sostiene sobre una memoria agradecida. Es decir, yo creo en Dios, yo me aferro a Dios. ¿Pero por qué? Porque tengo memoria y sé qué es lo que Dios obró en mi vida. Va el año de yara o ya po allá bajo peana goña de lleva pues allá calculaña mañana endu ñaña mindu na yo añande. Y ahí sí podemos decir nosotros que tenemos una fe profunda que nos lleva también a sostener todo lo que significa una memoria agradecida. Ya voy lléveme de yara peja omeja de peje coea lleva. Todo lo que nos ha dado y todo lo que recibimos de forma gratuita. Desde el aspecto espiritual, la gratitud mantiene la presencia de Dios viva en el corazón. Presencia de Dios viva en el corazón. ¿Pero qué cosa? La gratitud. Don Bosco, la gratitud es el adorno más grande que adorna el corazón de un joven. La gratitud, el muchas gracias a Dios el Padre, ¿verdad? Bueno, esto entonces, queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico, lo que nosotros podemos entender aquí como palabras claves, porque el hombre debe recordar también que todo lo que Dios le regala, por eso es gratuidad, todo lo que Dios le regala es justamente para ofrecerlo. ¿Ofrecer a quién? A la comunidad,
¿Ofrecer a quién? A tu hermano. Ofrecer entonces todo lo que significa, ¿verdad? Esa donación. Ñañeme veñande yara. Ñañeme lleva. Que sea una fe madura que se sostiene sobre la memoria agradecida. Queridos amigos, esto es fundamental, ¿verdad? Porque olvidar el origen del bien es raíz de toda corrupción. Olvidar el origen del bien es raíz de toda corrupción. Dicatuila ñanderezara, y del origen de dónde viene el origen del bien. Porque todo lo demás, si es una presencia de Dios que es positiva, siempre nos hará recordar, queridos amigos, que tenemos que hacer el bien, que tenemos que ofrecernos. Generosidad total hacia la comunidad y los hermanos. Volvemos enseguida con más. Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aunque el incidente de la capa que partió en dos para compartirla con un aterido mendigo había ocurrido años atrás, Martín de Tours todavía se sentía atormentado por ese patético cuadro y deseaba retirarse para abrazar la vida religiosa, con el fin de ponerse al servicio de los pobres. Pero siempre aplazaba la decisión por las veleidades de la vida militar, hasta que ese día, en la antesala de la batalla contra los briosos francos, de la cual dependía el futuro del emperador, al que la posteridad conocería como Juliano el Apóstata, y que acababa de suceder a Constancio II, decidió ponerle punto final a su carrera militar, y cuando el nuevo monarca, que para congraciarse con las legiones y asegurar su lealtad, estaba pagando personalmente los sueldos atrasados y entregándoles una jugosa bonificación a cada uno, llegó hasta donde estaba Martín de Tours. Este le dijo: hasta hoy, César, he sido soldado tuyo, y de hoy en adelante seré soldado de Cristo. Por eso te pido que ese dinero lo repartas entre mis compañeros. El emperador, enfurecido, lo acusó de cobardía, y él le respondió que para probarle su valentía y lealtad, al otro día iría delante de la tropa sin armas ni armadura y penetraría en las filas enemigas. Así lo hizo, causando tal estupor entre los adversarios que retrocedieron temerosos, y ese mismo día pactaron un acuerdo de paz con Juliano, y así pudo Martín de Tours por fin ingresar a la Legión de Cristo. Martín de Tours, nacido en Panonia, Hungría, en el 316, era hijo de un militar romano que tras retirarse fijó su residencia en Pavía, en donde el pequeño recibió su educación básica. A los 15 años fue incorporado por su padre a la Guardia Imperial Romana, y en su condición de tribuno permaneció 25 años en el ejército, hasta que, impelido por su ardiente deseo de entregarse a Cristo, abandonó la vida militar, y en Poitiers fue bautizado y acogido por San Hilario, que lo formó en filosofía y teología. Mas cuando el santo fue desterrado a Frigia, Martín de Tours viajó a Milán y allí estuvo viviendo algún tiempo como ermitaño en sus cercanías. Pero expulsado por el obispo arriano de la ciudad, volvió a Poitiers, al mismo tiempo que San Hilario, quien lo ordenó sacerdote y le asignó un terreno en Ligouget, en el que Martín de Tours fundó el primer monasterio que existió en Francia, y allí se dedicó a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a dirigir a los monjes que iban llegando al claustro, y pronto su fama de santidad se regó por toda la región, y todos los enfermos que acudían a él retornaban curados y convertidos a sus casas. Por eso, al morir Liborio, el obispo de Tours, en el año 370, fue proclamado obispo por el pueblo, pero como no aceptó, un habitante le pidió que atendiera a su madre moribunda, y al llegar a la ciudad,
Los habitantes lo llevaron en andas a la catedral y contra su voluntad lo entronizaron como obispo de Tours. Entonces San Martín de Tours aceptó la misión y emprendió una incansable labor apostólica que comenzó con la fundación, junto a su sede episcopal, del convento de Marmoutier, en el que residía y combinaba su soledad, ayuno, meditación y oración con el gobierno de su diócesis y del monasterio, un verdadero vivero de abnegados clérigos que aseguraron el futuro de la iglesia en toda esa región, la misma que hasta la llegada de San Martín de Tours era un desierto espiritual. Los siguientes 27 años de su trabajo pastoral los dedicó a combatir enérgicamente el paganismo, las herejías, a recorrer la diócesis predicando, y en cada pueblo que visitaba levantaba un templo y dejaba un sacerdote. La efectividad de ese sistema de expansión parroquial se convirtió en el modelo que desde entonces se replicó en todo el mundo y aún está vigente. A pesar de su fuerte constitución de militar, los continuos viajes, ayunos y penitencias fueron minando físicamente a San Martín de Tours, pero con todo y ello prosiguió viajando a pie, hasta que la muerte lo sorprendió el 8 de noviembre del año 397, a los 81 años, en la población de Candé, en donde, para variar, San Martín de Tours realizaba una visita pastoral, pero fue enterrado en Tours el 11 de noviembre. Y por eso su conmemoración se celebra en esa fecha. En poco tiempo ya era el santo más popular de Europa, tanto que solamente en Francia 3.667 parroquias y 487 pueblos llevan su nombre. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Martín de Tours que nos enseñe a renunciar al mundo para seguir a Jesús. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién
Si tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré sin ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 8. Te di la hija de tu Señor, puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y Judá, y por si fuera poco te añadiré otros favores. Bueno, desde aquí podemos entender demasiado bien, queridos amigos, las enseñanzas. Dios como fuente total. Primera cosa, ha llevado a Dios como fuente total. Esta es una aplicación que nosotros tenemos que darnos cuenta porque hay generosidad. Te di, amén, de Natán. Todo es recibido, queridos amigos. Entonces la conciencia del don es lo que nos va a librar del orgullo y de la autosuficiencia. Vendo por aquí. La conciencia de la gratuidad, otra vez, la conciencia del don, del regalo, es lo único que nos puede librar del orgullo. Ya en tu ya no está que vean. La conciencia, cuando yo soy consciente de que todo es gracia, todo es don, eso me va a hacer sentir y decir, no me puedo poner por encima de nadie. ¿Por qué, queridos amigos, no me voy a poner por encima de nadie? Y porque todo es recibido de parte de Dios. Y la conciencia de ese don es el que nos libra a nosotros de todo orgullo. De todo orgullo nos va a librar cuando reconocemos que todo es regalo de Dios. Una segunda enseñanza de este versículo 8, te di la hija de tu Señor, puse Israel y Judá, por si fuera poco te añadiré otros favores, nos enseña que el pecado es una ingratitud, por lo tanto. El pecado es una ingratitud, así de sencillo. Entonces, ya en domingo, cuando somos ingratos, cuando somos malagradecidos, como la abuela yo ahí, malagradecido preso, pues, a la preso cuando agradecemos, ahí de la abuela en la cárcel, vea, o carure y abuelo, bebé, o lo que sea, y antes de cuando ya pagar ese caña mantener, más yo que cárcel, ve, están, ya puedo ir, iré allá. Entonces, operarle ahí, de malagradecido preso, pues, mala abuela. Bueno. La raíz entonces del mal, queridos amigos, no es el deseo que nosotros podemos tener y maquinar esto o aquello. Ese ya es consecuencia de qué cosa? De el olvido de que nosotros estamos llamados para hacer el bien. Ñande Saray, el Sahar, Ñande Saray, Ñande Saray Etioi, Anaña Penay. Porque la conciencia de Dios ñande atoña vina, ñande atoña ella de dale, será ella porque el bien. Pero ñande ella pues saraña porque qué lleva y entonces comenzamos, esa es la raíz verdaderamente. Comenzamos a hacer el mal, pero porque es un olvido de que nosotros tenemos que hacer el bien. Una tercera enseñanza de este versículo 8, la generosidad es una generosidad divina infinita. La generosidad divina infinita, es decir, Peauñan de Yarabe. La generosidad es siempre de Dios. La generosidad no tiene límites. Dios no tiene límites. La generosidad de Dios es sin límites. Nunca entonces nos va a defraudar. Así es que ya ando por ahí que vea, la generosidad de Dios es la que nos ayuda, nos da la fuerza para que nosotros podamos luchar y vencer, ¿verdad?
Una cuarta enseñanza es sobre el Sahar, ¿verdad? La memoria espiritual. Cultivar entonces la gratitud, queridos amigos, porque al cultivar la gratitud, cuando yo soy agradecido con algo, entonces estoy custodiando mi propia fe. Porque en Dashere Saraimo Aina, porque soy agradecido, y yo me voy a preguntar, ¿va eres la Shagui lleveme Aina Peña de ya? ¿Va eres? Y porque me doy cuenta que todo es gracia, que todo depende de Dios, que todo me lo ha dado Dios, y no soy yo. El pecado decíamos que es fruto del orgullo, justamente, porque se la llevo para ser agradecido. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es sobre la figura del profeta. El profeta es como el despertador del alma. Automáticamente el profeta. Pero recordemos que profetés, el profeta, el que anuncia, el que dice, ¿verdad? El nabí, significa para nosotros la voz que ilumina la conciencia. Ahí está el verdadero profeta. Porque ñandeco llegó como hoy la ñande policía, que es nuestra conciencia, ¿verdad? De policía. Porque tu conciencia te va a decir, no, pea ahí, pea de Japón, pea de Mondajá, pean de Japón, pean de asesino, porque huevo yuca. O sea, tu conciencia te dice, tu conciencia te llama. Pean de ella, pues allá, pean, entonces quiere decir que es de Pocoví, pean diciendo que es de Pocane. Todo lo que nosotros queramos, queridos amigos, podemos poner en esta lista. Por eso yo digo, esa es tu verdadera policía. Pero hablan de ella por otro vocablo, que es el profetés, el profeta. Y el profeta, queridos amigos, representa siempre la conciencia que está iluminada, ¿verdad? Y que nos recuerda lo que hemos recibido. Y por eso dijimos, es el despertador de la conciencia. El profeta cuando te habla, el profeta cuando leemos la profecía, te despierta la conciencia. Decíamos hace rato en el versículo anterior, Ataja ish, tú, ese hombre. Así es que te despierta la conciencia y te dice, ¿qué hice? ¿Cómo hice? ¿Por qué lo hice? Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.